Finalmente, el pasado viernes, la sección instructora decidió desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, tan solo unas horas después, el Congreso de Tamaulipas, controlado por el PAN, rechazó esta medida. Para conocer los pormenores de este caso, le damos la bienvenida al diputado Pablo Gómez Álvarez, quien además es el presidente precisamente de la sección instructora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. La sección instructora tuvo 60 días para resolver si era procedente la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas. Durante ese tiempo, entiendo que estudiaron las evidencias, hubo comparecencias de los implicados, en fin, se trata de un proceso inédito. Es la primera vez que el Congreso, desafuera a un gobernador. Anteriormente los mandatarios abandonaban el cargo unos meses antes de que sucediera una cosa así para esconderse, más que para enfrentar a la justicia o a las instancias que tuvieran que enfrentar, o eran procesados hasta terminar, ya una vez terminado su mandato. ¿Por qué no empezamos, Pablo, por hacer un resumen de cuáles han sido las etapas que ha seguido este proceso y cómo es que llegamos hasta aquí? Hasta hace relativamente poco tiempo, los gobernadores los quitaban de su cargo por disposición presidencial y se iban a su casa. Ese era el juicio político, sí, o juicio de procedencia, claro, según correspondiera. Ahora, ¿cómo se llegó? Esto no es una iniciativa interna de la Cámara. Fue el fiscal general de la República quien solicitó a la Cámara que le retirara la inmunidad procesal penal al gobernador de Tamaulipas. Después de un proceso en el cual se analizó pues la solicitud, compareció el gobernador, llamamos a los principales testigos, que eran el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el procurador fiscal de la Federación. Ellos expusieron ante la sección todo lo que les preguntamos y lo que ellos quisieron decir. Y ahí también fueron interrogados por los abogados del inculpado. Entonces, después de analizar todas las pruebas de un lado y del otro, se llegó a la conclusión, por mayoría de votos, en la sección instructora, que sí procede la solicitud del fiscal, porque tenemos la convicción de que por lo menos un delito de los tres que señaló el fiscal, lo más probable es que haya cometido el procurador. Claro. Él hizo una declaración fiscal ante Hacienda sin reportar más de 30 millones de pesos. Así es. Ahora, el mismo día que los diputados... Sí. Pues, el mismo día que los diputados aprobaron el desafuero, el Congreso local de Tamaulipas rechaza el procedimiento. Hay un debate jurídico sobre si el Congreso local tiene la última palabra del caso, porque en la Constitución de Tamaulipas, el artículo 111 estipula que la disposición de la Cámara de Diputados se debe comunicar a la legislatura local para que ésta proceda como corresponde. ¿Qué implica en ese sentido, Pablo, el rechazo al procedimiento de desafuero del gobernador y cuáles son los siguientes pasos ahora a seguir? Y en lo que toca a la Cámara Baja, ¿hay algo más que hacer o ya terminó su trabajo en este sentido? A ver, el Congreso de Tamaulipas no rechazó el retiro de la inmunidad procesal penal federal del gobernador, pues no lo puede hacer. Eso es una resolución inatacable, dice la Constitución Federal, a la que están obligados todos los mexicanos a observar, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Congreso? No, lo que ellos hacen es negarse a hacer lo mismo en el ámbito local. A eso se refiere el artículo 111. Una vez que se ha retirado la inmunidad procesal penal por parte de la Federación, los servidores públicos de los estados que tienen esa inmunidad, al momento que se les retira, entonces pasa el asunto al Congreso del Estado para que procedan como corresponde, es decir, pues para que lo quiten del cargo, ya sea un magistrado
de un tribunal, en fin, un diputado local, un gobernador. Ellos son los que están aforados, federalmente hablando. Entonces ellos lo que dijeron es que el gobernador de Tamaulipas seguía teniendo inmunidad procesal penal frente a los tribunales tamaulipecos. Pues sí, pero esos no son los que pueden ser habilitados en este caso, ¿no? Interesante. Entonces, claro que no actuaron correctamente, sino ni analizaron nada, empezaron a tomar decisiones antes de que nosotros votáramos, etcétera. Pero eso ya es estilo político. Entonces, en este momento, el gobernador no tiene inmunidad procesal penal. Ya le Para pueden quitar nosotros orden esto de aprehensión. ya terminó este asunto, ya terminó. Ya, bien. Para nosotros. Ok. Ahora vamos a ver lo que dice el fiscal general, que fue el que nos hizo el pedimento. Claro. Y luego, ¿qué hace frente al Poder Judicial, que es finalmente el que podría decidir al respecto? Pero en tu opinión, Pablo, ¿ya se le puede girar una orden de aprehensión si eso decide la Fiscalía General de la República? Y No, lo tiene que... No, un juez, más bien. Lo tiene que resolver un juez. Claro. Sí, Un juez. A ver, no es cosa de que... Pero, a ver, la oposición ha recibido muy mal este tema, obviamente. En Chihuahua, por ejemplo, hablaron de justicia a modo por el hecho de que se aprobó el desafuero en contra de Cabeza de Vaca y no en contra del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, que está acusado de ser uno de los beneficiados de la nómina secreta de César Duarte. La sección instructora determinó que el desafuero contra el senador no era procedente porque la acusación no estaba suficientemente sustentada y los delitos habían prescrito. Concretamente, diputado, ¿qué fue lo que sucedió y por qué la sección instructora no tuvo elementos suficientes para pronunciarse en el caso en este otro caso, digamos? Pues por lo mismo que en el caso del gobernador de Tamaulipas no nos pronunciamos por operaciones con recursos de procedencia ilícito. Y acá en Chihuahua tampoco por complicidad, porque ambos delitos implican que la persona haya tenido conocimiento de que el origen era ilícito. Y eso no lo demostraron, no lo demostró el fiscal ante nosotros, pues, el fiscal federal ante nosotros, ni el fiscal local ante nosotros. O sea, utilizamos el mismo criterio, exactamente igual. Lo que pasa es que el gobernador de Tamaulipas pues, tenía el delito de defraudación fiscal equiparada y ahí sí, pues, estaba clarísimo que así fue. Entonces, pero en el caso de Chihuahua, pues no estaba claro. Entonces nosotros no podemos sustituir la deficiencia de las peticiones. No somos jueces frente a uno que pide amparo, por ejemplo, ¿no? En el que suples la deficiencia de la queja, ¿no? Aquí ni hay queja, aquí hay una solicitud del MP. Si el MP es, pues, a nuestro juicio, pues, deficiente, pues no le concedemos lo que pide, ¿no? Claro. Ahora, que se espere, que vaya al juez, pues, cuando pueda. Ahora, ciertamente esto de Cabeza de Vaca sí es inédito, nunca había pasado un desafuero, digamos, con estas características, nunca se había desaforado un gobernador, pero aún así hay quienes esto les hace un poco levantar la ceja por la cercanía con las elecciones. ¿No hubiera sido mejor hacer esto en otro momento político para quitarle esta sombra de duda de que aquí hay, digamos, un plan con maña motivado, digamos, por la cercanía de la elección, Pablo? Pues eso pregúntaselo a Gers Manero, no me lo preguntes a mí porque yo no inicié este asunto. Y tampoco resolví el desafuero. Hicimos una propuesta, el Pleno fue el que votó. Claro. Entonces no es un asunto de la sección instructora. Entonces, pues sí, hay que preguntárselo a él. Porque nosotros pues tenemos que actuar de conformidad con la ley. Antes lo que se hacía era pues, dejar caer el balón, ¿no? Se hacían los desentendidos, no resolvían nada. Mira, ¿te acuerdas el asunto de Aldana?
Pemex Gate, senador, secretario de Finanzas, eran más de 1,000 millones, ¿eh? Ujú. Dejaron caer el balón. Pues sí. Pero no solamente el PRI, el PAN estaba gobernando y votaron juntos en la Cámara por regresar, refundir y archivar un proyecto de la sección instructora donde se pedía el desafuero de ese senador. Así es. No hubo proceso penal en Pemex Gate, no hubo proceso penal en Amigos de Fox, no había nada de nada. Cuando el PRIAN se ponía de acuerdo, detenía todo. Pero nosotros no podemos actuar igual. Pues eso ya se acabó. Pues ya hubo un cambio político. Ellos no son nuestros maestros. Ya. Bien, Por Pablo favor. Gómez, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Hasta luego, que estés bien. Gracias. Pablo Gómez, presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. Según lo que él nos dice, ya un juez podría dictar orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Pareciera, según este testimonio, que el caso no tiene por qué llegar a la Suprema Corte. Vamos a seguir informando sobre el tema. Vámonos a una pausa, regresamos con más.